Somos el Ministerio de Palabras del Maestro, esperando que Dios les dé cada día más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, como lo dice 2 de Pedro 1:2. Y estamos viendo el tema de la verdadera naturaleza de Dios. Estamos en consecuencias del pecado, en la última, que fue la cuarta lección, digámoslo así. Vimos la disminución de la vida como consecuencia del pecado y vimos la desnudez, además del temor al rechazo. Quería enfatizar algo en la desnudez. Adán y Eva perdieron sus vestidos cuando comieron del fruto. No, ellos no tenían vestidos. ¿A qué se le llama qué es desnudez realmente? ¿Qué significa esta desnudez? Porque es más que no tener ropa. Incluso en Génesis 3:9 dice que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Realmente lo que estaba significado, ¿dónde estás? Que te separaste de mí. No te tengo conmigo. Porque Dios sabía dónde estaba el hombre. ¿Cómo iba a estarle preguntando si estaba bajo la higuera o bajo aquel otro árbol? O estaba en la montaña o se estaba bañando en el lago. O sea, él no le estaba preguntando el lugar físico, geográfico, donde estaba. Él estaba haciendo una pregunta más profunda que eso. ¿Dónde estás? Que te perdí. De momento no te tengo conmigo. ¿Qué pasó? Y creo que ese mismo sentir fue el que tuvo Adán. Porque Adán también se sintió tan desolado que él decidió hacer una religión para acercarse a Dios. Decidió tomar hojas de higuera para taparse, para hacer sus propios delantales, sus propios vestidos para poder acercarse a Dios y ser aceptado. Y bueno, escuché algo gracioso diciendo que es que las hojas de higuera fueron la primera iglesia legalista, que es a base de obras o con base en obras. Eso fue lo que hizo el hombre, tratar por sí mismo de cubrir la torta que se había jalado. Realmente el dolor que pudo haber tenido era muy profundo, más simplemente que la desnudez. En fin, bueno, eso fue lo que pasó hasta que Dios mismo proveyó el tapar el pecado con unas pieles. Él mismo hizo la provisión, que es la gracia, versus la religión, que trata de tapar su pecado a costa de esfuerzo humano y comportamiento. Pero Dios viene y Él mismo decide tapar el pecado. Porque la desnudez de ellos estaba ahí. No la podían tapar con hojas de higuera. No podían tapar ese pecado con hojas de higuera. Pero Dios sí pudo tapar ese pecado de la manera que Él lo hizo. Con una piel. Porque había habido un sacrificio para haber puesto esa piel para ellos. Sobre ellos. Bueno, muy linda esta parte porque de verdad que vemos un Dios muy amoroso, que a pesar del pecado, Dios está saltando el pecado, la barrera del pecado que ellos mismos pusieron con tal de amar al hombre. Ese es nuestro Dios de amor. Y vamos al cuarto punto que dice que la otra causa que es del pecado es hacernos sentir en deuda para siempre con Dios. Es esa conciencia culpable. Es eso de que nos sentimos mal. Y en parte, qué bueno, para arrepentirnos. Pero no cuando esta funciona más bien en contra de nosotros. Que en lugar de arrepentirnos y cambiar de dirección, nos alejamos de Dios y nos frustramos. Y cuántas personas cometen errores garrafales, decisiones demasiado fuertes
solamente por la culpabilidad que sienten. Entonces es como que alguien tenga una deuda de que no paga algo, un alquiler o compró algo y no lo paga. Cuando uno ve a ese proveedor en la calle, trata de huir de él, ¿verdad? Porque no quiere encontrarse con esa persona a la que le debe. Y es más o menos lo que hizo el pecado. No queremos encontrarnos con Dios. Y en general el hombre siempre ha huido de Dios. Al mismo tiempo que lo ha querido buscar, pero el pecado lo hace huir. El hombre busca a Dios para sentirse mejor. Pero al mismo tiempo, cada vez que siente que mete la pata, entonces se aleja de Dios. Eso también es parte de la conciencia de pecado. Y el quinto punto es el engaño. El pecado engaña. Es que es un engaño hasta sutil a veces. El pecado ciega a la persona. El pecado endurece el corazón. El pecado engaña a la gente. Hebreos 3:13 dice que ojalá que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque eso es lo que trae el pecado. Y por esa misma causa, la persona siempre está justificando su pecado. Como no quiere sentirse mal, se compara con otros y excusa así su pecado, para que vean que él no es tan malo como los otros. Entonces intenta poner a los otros muy mal e inflar el pecado en los demás con tal de que no le vean su pecado. Y eso es engañarnos a nosotros mismos, pero es parte de lo que el pecado hace. Y si Caín fue guardado por Dios, a pesar de que pecó, no es que Dios aprueba el pecado, sino que esa bondad de Dios tan grande es la que nos guía al arrepentimiento. En realidad, Dios no estaba castigando al hombre en ninguno de los casos que vemos, ni con Caín ni con Adán, sino que lo estaba amando, proveyendo una solución para ellos. Y Dios siempre muestra su amor aunque merezcamos juicio. Y Romanos 2:4 lo dice precisamente, que la bondad de Dios es la que guía al arrepentimiento. Siempre Dios está mostrando su amor y su misericordia, con tal de acercar a la humanidad a Él. Pero la gente malinterpretó ese trato que hizo con Caín que vimos la vez pasada y lo tomó para justificar su pecado. Bueno, eso es lo que hacemos. Eso es parte del engaño, justificar el pecado. Y vemos en Génesis 4:23 y 24 algo muy interesante. Dice: Lamec dijo a sus mujeres Ada y Zila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Vimos que Caín, Dios le puso una marca y para que nadie lo tocara, y si alguien lo tocaba iba a ser vengado 7 veces. Entonces Lamec toma esto para hacer su pecado más grande y decir que él va a ser vengado más veces. Ese es el engaño del pecado. Creer que si a otra persona no le pasó nada por todo lo que hizo, bueno, seguramente yo puedo hacer lo mismo. Como alguien me dijo hace poco, bueno, ¿cuánta gente miente en los juicios? Me dice, y salen librados. Y más bien le piden plata al otro, digamos, en el juicio hace una demanda de un montón de dinero, y más bien se los gana a punta de mentiras, porque uno no puede mentir, me dijo un cristiano. Yo le dije, bueno, perdón, yo prefiero tener a Dios de mi lado que un montón de dinero de mi lado. Si yo tengo que escoger uno de los dos, obvio que voy a escoger a Dios. Y yo le dije, después le va mal a usted y usted no se puede ni devolver, porque ya dijo
algo como si fuera cierto y ya en un juicio, qué torta si tiene que decir eso fue mentira, porque más bien enredó más la cosa, ¿verdad? Entonces, qué peligroso que estemos viendo a los demás que hacen mal y que les va bien para tratar de nosotros hacer lo mismo. Somos hijos de Dios. O los que somos hijos de Dios entendemos que así no trabaja Dios. Dios siempre está mostrando su bondad, pero es que el pecado en sí lleva castigo. No, el pecado de Adán llevó castigo. El pecado de Caín llevó castigo. No que Dios los castigara, pero es que hay un fruto, hay una consecuencia que va a traer algo malo a nuestra vida. Así es que el pecado no es algo, no es ningún buen camino para nadie. Vamos a esperar siempre que Dios nos ayude. Siempre debemos buscar a Dios. Siempre debemos buscar su palabra para que Él nos ayude con algún tipo de pecado, esos repetitivos que hay en nuestra vida, que nos cuesta salir, pero Dios tiene una solución siempre. Bueno, bendiciones.